la UAC, claro. Y bueno, él nos ayudó, estaba armando el grupo de pueblos fumigados ahí en provincia de Buenos Aires y la pérdida de él nos hizo perder mucho tiempo. Ahora ya está caminando de nuevo la cosa, pero él habíamos armado un contacto con muchas asambleas. Estaba muy trabajador, Roberto. Bueno, acabamos de abrir la señal de YouTube, así que estamos ya saliendo por el canal. Ahora vamos a dar el ingreso. Ya tenemos 14 personas. Y empezamos. Julia, Eric, no sé. Prende vos el sonido. Me lo pide Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Hola. bueno. Hola, buenas tardes. Hola, Pipi. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Pedimos por favor que Hola, buenas apaguen tardes. todos los micrófonos. Sí. Sí, pero Así no hay eco y Cuando está dar la mi imagen está apagada. no, está apagado el video. La idea ¿no? va a ser que tengamos los micrófonos apagados mientras hace la presentación Oscar, primero de nuestro invitado, Medardo, después expone Medardo y después sí abrimos los micrófonos para preguntas. Mientras tanto, si quieren ir anotando, recordando preguntas, las pueden anotar en el chat. Y para organizar la exposición y las preguntas, les pedimos si por favor pueden ir levantando la mano porque automáticamente el Zoom va a ser el orden de oradores. Para levantar la manito, si entran al área participantes y se buscan ustedes ahí, hay o en los 3 puntitos en el celular, en la lista de participantes, hay un icono que es levantar la mano, o raise hand si está en inglés, y nos vamos anotando para exponer, o usando el chat. También esto está siendo transmitido por YouTube y vamos a levantar las preguntas que haya del chat. Bueno, desde el foro, bienvenidos a todos y a todas, y los dejamos con Oscar, integrante del foro. Bueno, el Foro por la Salud, bueno, existe hace 19 años, ¿no? Elida, creo. Acá somos acá de Vicente López, y como su nombre, su título lo dice, nos preocupa la salud y el ambiente, ¿no? Y entendemos que la pandemia que estamos sufriendo en todo el planeta y en Argentina en particular, impacta en la salud a partir de problemas ambientales. Hemos seguido actividades y sabido actividades del invitado de esta noche, el doctor Medardo Ávila. Hace años que él participa justamente en salud y también en problemáticas de ambiente en Córdoba, en la problemática de contaminación por fumigaciones agrarias, agrícolas, ¿no? Él ha sido un apoyo de muchos sectores y barrios de la población que lucharon para reducir y perseguir a los fumigadores, contaminadores, envenenadores. Bueno, y hoy estamos abordando el tema de las vacunas. Las vacunas son parte de la farmacología, o sea, es algo que forma parte de la medicación, de los remedios. En las últimas décadas ha tenido una evolución muy fuerte. Se ha planetizado, como los productores de remedios y vacunas son corporaciones mundiales, bueno, las acciones de ellos impactan en todos lados. Y estamos todos los ciudadanos de todos los países inmersos en las decisiones y los rumbos que tomen esas corporaciones, ¿no? El proceso nos lo va a explicar mejor seguramente Medardo, el doctor Medardo Ávila, el proceso de aprobación y testeo, mejor dicho, de las vacunas, siempre ha sido muy debatido y muy cuestionado, hay mucho interés en el medio, las corporaciones logran interesar a operadores locales, y la sociedad estamos inmersos en la necesidad de resolver los problemas de salud, sea por remedios,
o por vacunas, ¿no? Bueno, siempre ha sido muy debatido y muy cuestionado, de mucho interés del medio. Se escucha un audio, parece ser que es el eco de lo que estamos diciendo. En verdad estamos teniendo un problema global de contaminación global, y solo las vacunas, aunque parece una panacea, es una pequeña solución a uno de los problemas ambientales que tiene el planeta, que como ha sido muy divulgado en todos lados por los medios, bueno, le damos un altísimo valor. Pero en verdad, antes del 19 de marzo, teníamos altísimos problemas ambientales en Argentina y de problemas de salud en Argentina. Y los seguimos teniendo, los mismos. Solamente hablamos del COVID, de la pandemia, pero tenemos varias pandemias, o varias, no pandemias, pero sí varias contaminaciones que generan problemas de salud. Así que bueno, estamos muy contentos de tenerlo al doctor Medardo acá, porque él viene trabajando hace años en los problemas de contaminación y de salud. Y ahora el planeta estalló a partir de una sucesión de contaminaciones debido en esta pandemia. No es más ni menos de lo que ya veníamos conversando, veníamos luchando para aclarar, para resolver. Bueno, ha estallado. Así que bueno, vamos a escucharlo. Querido Medardo, te abrazamos, te recibimos con alegría. Sé que has estado trabajando intensamente, el viernes era esta actividad, y él tuvo que atender situaciones de urgencia, evacuaciones y traslados desde un hospital sanatorio a otro. Entonces, te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros. Y bueno, te vamos a esperar a escuchar. Y bueno, y espero que nos ayudes a entender un poquito más dónde estamos parados. Gracias, Medardo. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Les cuento que se me ha caído 2 veces la conexión y volvió en 20 segundos, pero así que esto puede llegar a seguir pasando, así que cualquier cosa, si se corta, hacemos un recrédito y seguimos. Bueno, muchas gracias a la Asamblea de Vicente López por la invitación a hablar sobre este tema de las vacunas en el marco de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Para empezar, lo que tenemos que reconocer es que estamos con un verdadero problema sanitario. Esta es una pandemia que es real, es una pandemia que genera mortalidad muy alta y muy acelerada de pacientes, sobre todo adultos, ¿no? Es una pandemia que ha mostrado en estos meses cómo termina con la vida de mucha gente que está en situación inestable. Probablemente gente que iba a morir en los próximos 3 o 4 años, pero termina muriendo en un mes, acumulándose como pasó en Italia o en Barcelona o en Nueva York, cuando uno no estaba preparado y no esperaba que este virus tuviera la circulación tan rápida y tan extensa por nuestras poblaciones. Esta pandemia, generada por este coronavirus, es una manifestación muy clara y explícita de la crisis ecológica que vive el planeta. Es una manifestación del cambio climático, es una manifestación de la destrucción de la naturaleza que hemos venido generando. Hay alertas reiteradas de las organizaciones internacionales y de científicos de la inminencia de la ocurrencia de este tipo de epidemias generalizadas en todo el mundo. En septiembre del año pasado, un comité que está de la OMS, generado y con una función de alertar a la comunidad internacional sobre estas situaciones y que se prepare para estas situaciones, en septiembre del año pasado avisó que estábamos a la puerta de una pandemia de virus respiratorio, y esto salió en La Nación, en el Clarín, en página 12, como una noticia de color más,
¿no? Pero todos seguimos. Septiembre del año pasado estábamos entre las PASO y las elecciones generales. Los argentinos realmente teníamos pandemias también acá en nuestro país. De todas maneras, estas pandemias que los científicos dicen que están haciendo fila para expresarse, son consecuencia de una situación ecológica que ha sido alterada fuertemente por nuestro modelo civilizatorio. El caso del coronavirus claramente irrumpe de un virus zoótico, o sea, un virus de animales, de murciélagos. El coronavirus tiene el 99% de la variedad BAT, de la variedad murciélago, y ha sufrido leves mutaciones que le ha permitido que se contagien las personas de persona a persona. No necesitamos un murciélago que nos contagie, sino ya lo hacemos entre nosotros. Pero ese coronavirus era propio de los murciélagos que vivían en las selvas del sudeste asiático. ¿Qué pasó? Las selvas fueron destruidas. Las selvas han sido totalmente desmontadas. Y los murciélagos se fueron a vivir a las aldeas de los humanos, cercanía de los humanos, hicieron nidos en sus galpones, en las casas, y ahí entraron en contacto con los humanos, y en cantidad, y el 30% del viroma, de los virus que tiene los murciélagos son coronavirus, y fueron mutando hasta que tenemos esta pandemia instalada. Otras pandemias se generan principalmente por la forma de explotar la naturaleza con los criaderos intensivos, sobre todo de chanchos, ¿no? En las macrogranjas de chanchos, donde se generan los caldos de cultivo de infecciones virales, respiratorias también muy contagiosas. Tenemos en este momento una irrupción de un virus en China que ha generado una gripe porcina muy extendida y que ha infectado a humanos, pero que por ahora solamente ha infectado a humanos que lo han contagiado desde los chanchos, o sea, personas que trabajan en los criaderos de chanchos se han infectado con este H1G4, este nuevo virus de mutación que ha surgido en estos criaderos, que son verdaderas ciudades de chanchos que viven en situaciones altamente estresantes y proclives. O sea que el problema que tenemos en la pandemia es parte de un problema general que tenemos, al cual se suma obviamente el cambio climático, el calentamiento global que genera condiciones ambientales para que estas infecciones se multipliquen. Cambio climático que cada vez se va a agudizar más, sobre todo cuando no desarrollamos políticas adecuadas y seguimos quemando y destruyendo nuestros montes o nuestras selvas, como ocurre en toda la zona del Paraná o como está ocurriendo actualmente en Córdoba, donde ya tenemos 100.000 hectáreas devoradas por el fuego de monte en lo que va del año, ¿no? Esas son condiciones que aportan, que suman a estas pandemias. Y bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar esta pandemia? Estas pandemias las tenemos que enfrentar con nuestros sistemas de salud. Y nuestros sistemas de salud han sufrido el desmonte de la infraestructura de salud pública en los últimos 50 años, en que hemos venido destruyendo los sistemas de bienestar social que había desarrollado los países después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una medicina que ha alcanzado niveles de mercantilización muy alta. Les pido un poco de disculpas, por ahí se siente el ruido de mis niños, pero estas actividades que ahora las hacemos así de casa en casa, y las casas son los lugares de la familia, no puedo callarlos a los niños, o sea que se va a sentir un poco el murmullo de mis chicos, que no los puedo obligar a que se callen. Bueno, en los equipos de salud, a la salud en sí, estamos en una situación también complicada, porque también ha sufrido un proceso de mercantilización terrible, un proceso que ha llevado a que la medicina sea denominada, como ser por muchos expertos, como un ámbito de la mercadotecnia, o sea, un lugar donde se está haciendo negocios y donde se está buscando generar soluciones rápidas para multiplicar el capital, sin conocer los problemas realmente a fondo.
Y esa definición de la situación del sistema de salud encaja perfecto en cómo se está moviendo el sistema de salud, la OMS, los ministerios, la expectativa de los medios alrededor de esta pandemia, porque realmente estamos tratando de buscar soluciones mágicas para que termine con estos problemas y todos volvamos a la normalidad, una normalidad que está generando esta situación de anormalidad que tenemos actualmente. O sea, vamos a volver a una normalidad que nos va a llevar a una nueva pandemia y tenemos que reconocer que tenemos que modificar la forma en que estamos organizados. La medicina tiene dos áreas, ¿no? Que un poco Oscar estaba mencionando antes. Uno es todo el área de medicamentos, ¿no? Y en el área de medicamentos, en esta pandemia, hemos pasado por distintas modas, momentos en que aparecían distintas drogas salvadoras, muchas impulsadas por los laboratorios, como el Remdesivir, que es un antiviral que impulsó Trump, y con un laboratorio norteamericano, y que realmente ha demostrado de que no disminuye la neumonía ni la mortalidad de los pacientes, y un medicamento carísimo que se ha tratado de imponer, como en su momento, en la anterior pandemia, que fue la pandemia del año 2009, de la gripe porcina mexicana, nos impusieron el oseltamivir, que es el Tamiflu, que es un antiviral de Roche, que prácticamente se lo vendía como si fuera una penicilina que nos iba a curar la infección, y es un medicamento absolutamente inútil, pero en nuestro país hizo compras millonarias y almacenó Tamiflu de Roche en forma totalmente irresponsable. Y recién en el año 2016, o sea, la epidemia de la gripe porcina fue en el 2009. 7 años después, Roche hizo pública la información científica que tenía y que demostraba que era cierto. El Tamiflu, el oseltamivir, no servía para nada para la gripe, no disminuía mortalidad, no disminuía los síntomas, no disminuía los días de internación. O sea que realmente es un medicamento inútil y que todavía se sigue usando muchas veces en pacientes con gripe, y lo único que hace es enriquecer las arcas de Roche y disminuir los recursos que tienen los sistemas de salud. Otras drogas se han usado cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, y no han dado ningún tipo de respuesta. Están tratando los laboratorios de inventar un medicamento mágico para que solucione el problema del coronavirus. Un coronavirus que tenemos que reconocer que es un virus que convive con los humanos y con los mamíferos de hace muchísimos años. Nosotros tenemos registros de coronavirus de hace 5.000 años en ruinas egipcias donde se aislaron coronavirus. O sea que ese virus ya existía. Y nosotros, seguramente nuestra especie, el Homo sapiens, ha venido desarrollándose en un ambiente que entraba en contacto con coronavirus. Nosotros entramos en contacto y los niños tienen infecciones. Tenemos 6 cepas de coronavirus y ahora tenemos una séptima. Los niños entran en contacto con esos coronavirus y han sido capaces, nuestra especie, en que nuestros niños puedan manejar esa infección de la niñez con seguridad y sin afectarlos demasiado. El problema es que ahora aparece este nuevo coronavirus, que es muy similar a los anteriores, pero con algunas modificaciones, y los adultos entramos en contacto con este coronavirus sin tener la capacidad de respuesta que tienen los niños, porque nuestra especie iba a entrar siempre en contacto con los coronavirus y los niños tenían la capacidad en su sistema inmunitario de manejar esta infección. Pero ahora, como nos cae un paracaídas de coronavirus y los adultos no estamos en capacidad de manejar esta infección, como sí pasa con los niños, que los niños se infectan, tienen síntomas menores y la mayoría de ellos manejan la infección sin problema. Entonces, bueno, la alternativa son las vacunas. Y las vacunas no son iguales que los medicamentos. Una cosa son las vacunas y otra cosa son los medicamentos.
nosotros los médicos usamos medicamentos para disminuir síntomas o tratar de curar a una persona que está enferma. Los medicamentos se usan para tratar a enfermos. Son intervenciones médicas, como una cirugía o una práctica de kinesiología o una práctica química. Una intervención química es un medicamento. Ese medicamento lo puede matar. Nosotros podemos tratar de disminuir la fiebre de un paciente dándole paracetamol, que supuestamente es el antitérmico más inocuo. Pero el paracetamol en algunos pacientes produce daño hepático y puede llegar a destruir el hígado y matar al paciente si no lo trasplantamos. Y eso puede pasar. Pero hay como un contrato curativo. Hay lo que en bioética se llama el contrato curativo, que la sociedad acepta que el médico te indique un medicamento cuando estás enfermo para tratar de mejorar tu situación. Y en ese intento de mejorar, podemos dañarlo, ¿no? Muchas veces, con buenas intenciones, matamos a los pacientes. Muchas veces también los curamos y los ayudamos, la mayoría de las veces, por suerte. Pero estamos en ese riesgo y es aceptable que podamos correr ese riesgo. Pero cuando la población es sana, cuando la persona individual o toda la población, como ser todo el país, 40 millones de personas, son sanos, intervenir a un sano ya no es lo mismo que intervenir a un enfermo. O sea, en este caso ya no corre el contrato preventivo, curativo de la bioética, sino que corre el contrato preventivo. El contrato preventivo exige de que haya grandes beneficios para que nosotros podamos intervenir, como ser con una vacuna a personas sanas. Y podamos inyectar un antígeno a personas sanas, porque le va a dar grandes beneficios, como ser evitar que se enferme de poliomielitis, o que haga un tétano, o que haga una neumonía o una meningitis por hemófilos influenza, que son bacterias. Y que los daños que nosotros les generamos con esta intervención sean improbables o sean mínimos. O sea, hay una relación de riesgo-beneficio que tiene que ser mucho mayor el beneficio cuando intervenimos a una persona sana y a una población sana que cuando trabajamos sobre una persona enferma. Entonces hay una diferencia sustancial. Esto desde el punto de vista de la salud, pero desde el punto de vista del negocio o de la mercadotecnia o de la medicina mercantilizada, no hay mejor negocio que las vacunas, porque el mercado, los hipotéticos o posibles clientes de esa vacuna es toda la población que está sana, ¿no? En cambio, si yo tengo un medicamento para tratar la fiebre, solamente se lo voy a vender a los que tienen fiebre. Si tengo la vacuna para el coronavirus, se la voy a vender a toda la población que está desesperada para lograr de que no se enferme de coronavirus. Entonces, porque estamos en esta situación, se han presentado las vacunas como las salvadoras, las que van a venir a que de un día para otro se solucionen los problemas que nos está generando la pandemia, sobre todo los problemas de renta, de rentabilidad y de reproducción del capital, ¿no? También obviamente que hay muchísimos problemas sociales, desempleo, dificultades para mantener los niveles de ingreso, y los estados están haciendo un gran esfuerzo y tendrían que hacerlo más, yo creo. Pero las vacunas se presentan como salvadoras. ¿Y qué pasa? Parece que nunca se hubiera intentado hacer vacunas para el coronavirus, lo cual es falso. Como yo les decía antes, los niños se infectan de coronavirus muy frecuentemente. Los niños en los 2 primeros años tienen prácticamente 12 episodios de fiebre con mocos, tos, estornudos y cuadros que pueden llegar a ser un poquito más severos. La mayoría pasa por 3 o 4 días, 5 días de mocos, y por eso son los mocosos los niños. Los niños los llamamos mocosos porque tienen infecciones, y esas enfermedades mocosas, el 80% son coronavirus, el otro son rinovirus y otros virus de catarro común. Entonces, la industria
ha intentado, la gran industria farmacéutica ha intentado generar vacunas para el coronavirus, porque era una vacuna muy fácil de vender, porque era una vacuna que podría vendérsela, generar un poco de psicosis en la población y que los ministerios de salud, porque los que compran las vacunas no somos nosotros individualmente, sino somos nosotros colectivamente, son los estados con nuestros dineros públicos que compran las vacunas para ponérsela a toda la población. Y así es como la industria estaba pretendiendo venderle vacunas al coronavirus a los ministerios de todo el mundo, pero no lo podía lograr porque no lograban desarrollar una vacuna de coronavirus segura. Desarrollaban vacunas para el coronavirus que levantaban los anticuerpos, pero que generaban que el paciente vacunado, en vez de estar protegido por el coronavirus, cuando entraba en contacto con el coronavirus, hacía formas más graves que las que hacía si no estaba vacunado. Esto era tan así que inclusive vacunas para gatos, donde el coronavirus tiene una sintomatología mucho más florida, vacunas de coronavirus canino, se vendieron, se comercializaron, y a los pocos años las tuvieron que sacar del mercado, porque los gatos vacunados para el coronavirus, cuando se infectaban de coronavirus, se morían. Y este no es un fenómeno que solamente pasa con el coronavirus, pasa con otros virus que ojalá pudiéramos tener vacunas para esos virus. Como ser el virus de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección de los bronquiolos más chiquitos que genera la mortalidad de muchos niños. Es una de las causas de mortalidad en nuestro país. Nosotros en Córdoba tenemos alrededor de entre 25 y 35 muertos niños por año con las epidemias de bronquiolitis. Son producidas por un virus que se llama virus respiratorio sincicial. Y ese virus, igual que el coronavirus, produce cuadros que generan inmunidad, pero al poco tiempo se pierde la inmunidad y te volvés a infectar. Y los adultos nos infectamos con el virus respiratorio sincicial. ¿Flavia? Nos infectamos con el virus respiratorio sincicial y nos produce un cuadro menor, pero se lo transmitimos a los niños chiquitos que hacen bronquiolitis severa. Y tampoco han podido desarrollar una vacuna para el virus respiratorio sincicial porque se daba este hecho paradojal, que los anticuerpos neutralizantes supuestamente en el laboratorio generaban formas clínicas severas en los pacientes vacunados. Otra situación muy crítica es la vacuna del dengue. El dengue es una enfermedad severa, también el dengue es muy similar, su expansión en el mundo es a consecuencia de que los mosquitos Aedes, transmisores del dengue, son mosquitos selváticos, son mosquitos que viven en el monte, pero destruido el monte, taladas las selvas, esos mosquitos se fueron a vivir a los barrios de las ciudades y se han ido expandiendo y adaptándose a vivir entre nosotros y a transmitirnos el dengue, de tener metidos los mosquitos del dengue en nuestras casas. Bueno, la vacuna para el dengue se desarrolló y realmente fue un negocio muy grande de Sanofi, uno de los laboratorios más poderosos, el tercer o cuarto laboratorio de medicamentos en el mundo, con un lobby muy fuerte de los principales epidemiólogos de Trump, de Estados Unidos, el doctor Fauci, el principal epidemiólogo, el que sale en todas las conferencias al lado de Trump, es el poseedor de muchas patentes de vacunas y es un lobista de la industria, y se comenta a nivel del negocio de los medicamentos que la patente de la vacuna del dengue era también propiedad de Fauci. Esa vacuna que ha sido aprobada por el ANMAT en el gobierno de Macri, que respondía a todos los negocios de las corporaciones. Acá se hacía lo que decían en Estados Unidos y la aprobaron acá, o sea que esa vacuna se puede aplicar en la Argentina. Bueno, en ningún lado se había aplicado hasta que el gobierno de Filipinas, un gobierno también del palo de Trump, de Bolsonaro y de Macri, hizo una campaña masiva con la vacuna de la dengue Varix,
y en el año 2016 vacunaron a 600.000 filipinos, y el anteaño, en 2018 y 2019, en el verano de esos años, tuvieron una epidemia de dengue enorme, y una epidemia de dengue que tiene una mortalidad esperable, no, que es relativamente baja, pero en este caso la epidemia de dengue mató a la gente que estaba vacunada, mató a muchísima cantidad de gente. Recién cuando 600 niños habían muerto por el dengue hemorrágico y grave, el gobierno decidió dejar de vacunar con la vacuna del dengue. O sea, esta situación de efectos paradojales generados por las vacunas ya se conoce. Y en el caso del coronavirus, se conoce con mucho detalle cómo es que los anticuerpos contra el virus, en realidad contra la proteína que se une al receptor que tenemos en los pulmones, en nuestras células, los anticuerpos aceleran la introducción del virus a nuestro cuerpo, y al hacerlo muy rápidamente, eso desencadena un fenómeno inflamatorio que los médicos terapistas no podemos controlar, y los pacientes se nos mueren a pesar de que los ponemos en el respirador. Esta se llama mejora en la entrada generada por los anticuerpos, que en realidad es mejorar la entrada de los virus adentro de las células del pulmón, desencadenando la tormenta de citoquinas que genera esta enfermedad en los casos graves. O sea, que el riesgo que tenemos para la vacuna de coronavirus es algo que se conocía de antes, pero que ahora el negocio es el negocio que se avecina, que están viendo los CEOs de los grandes laboratorios, es tan grande que están en una carrera desaforada para lograr imponer una vacuna. Aparte hay una situación muy especial. Estados Unidos tiene elecciones a fin de año, y la pandemia ha puesto en una situación electoral crítica al gobierno de Trump, y está jugada todas sus cartas en la reelección a conseguir una vacuna. Entonces él viene prometiendo que a fines de octubre, principio de noviembre, va a estar lista la vacuna, y con eso va a poner freno a la pandemia y liberar todo tipo de actividades. Hay una experiencia también en Estados Unidos que pasó también en una situación electoral. Era el año 1976, cuando estaba la candidatura de Gerald Ford, para la reelección de Gerald Ford, y Gerald Ford estaba en una situación complicada con los demócratas. Entonces había habido una epidemia de gripe muy fuerte, y lanzó una campaña de vacunación masiva con la vacuna de la gripe, lo cual desencadenó, esa vacuna no era segura, y desencadenó una epidemia de síndromes de Guillain-Barré, que son unos síndromes de parálisis generada por afectación de la médula espinal, desencadenada por una reacción inmunitaria inflamatoria generada por la vacuna. Eso pasó ya en 1976. Y ahora, en 2020, estamos a la puerta de esta situación de que están jugando con fuego, porque las vacunas de la gripe son básicamente ineficaces, ¿no? Las vacunas de la gripe, todo lo que son las revisiones de medicina basada en evidencia, muestra que las vacunas contra la gripe, comparando 50.000 vacunados con 50.000 no vacunados en adultos mayores, no disminuye mortalidad, ni neumonía, ni internación. Y lo mismo pasa en niños asmáticos, lo mismo pasa en niños con leucemia. O sea, las vacunas, la medicina basada en evidencia mostró que las vacunas de la gripe son inútiles, pero no son excesivamente dañinas. En el caso del coronavirus, estamos, como la vacuna del dengue, estamos en la puerta de jugar con fuego. Las vacunas que se están apostando en este momento son todas vacunas experimentales. Hay 35 vacunas que están ya en fase de pruebas en humanos. Hay que reconocer de que todas estas pruebas se están haciendo saltando etapas, ¿no? Es lo que el doctor Anthony Fauci, este epidemiólogo que maneja, que es la cara visible de la medicina mercantilizada en Estados Unidos, es lo que llama las pruebas en velocidad de la luz. O sea que
las pruebas de ensayos clínicos se hacen a la velocidad de la luz, se superan todas las trabas y demoras supuestamente burocráticas, como llaman ellos, a las trabas a sus negocios, para poder lograr una vacuna muy rápidamente. Entonces, saltaron las etapas de pruebas en animales y vamos a las pruebas en humanos. De 35 pruebas, vacunas que se están probando en humanos, más de la mitad, 17, son vacunas transgénicas, ¿no? Son vacunas transgénicas, es decir que son vacunas en las cuales se busca insertar un gen a través de la vacuna dentro del cuerpo humano para que el cuerpo humano genere una proteína similar a la del coronavirus para que eso genere anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, ¿cuál es la situación? Estas pruebas de este tipo de vacunas realmente nunca se utilizaron en humanos. No hay ninguna vacuna que use ADN ni ARN como las vacunas que se están ensayando. No hay ninguna vacuna aprobada con esta tecnología. Estas técnicas de tratamiento genéticos se usaban para tratamientos oncológicos, para pacientes con cánceres muy avanzados. Se buscaba identificar el gen del cáncer del paciente, cada paciente en particular, y se inyectaba ese gen para tratar de que el cuerpo generara anticuerpos contra las proteínas de esas células neoplásicas, células cancerígenas, pero estamos hablando de pacientes que están en una situación crítica, que están con un pronóstico de muerte muy cercana. Es lo que hablábamos antes, estábamos hablando de que teníamos un contrato curativo de correr riesgo en un paciente enfermo, con enfermedad banal, en este caso con pacientes con enfermedades terminales como cáncer, o tratar pacientes que están sanos, con terapias de pacientes para terminales o desahuciados. O sea, es una locura lo que se está haciendo y no se está tomando en cuenta estas diferencias porque hay una psicosis de que la única solución para esto es la vacuna. Y la vacuna nos puede llevar a una situación mucho más grave. ¿Por qué? Porque no sabemos, una vez que injertemos ese gen adentro de la persona, no sabemos cómo ese gen se va a empezar a activar, va a generar las proteínas, y cómo se va a parar la producción de esas proteínas. Porque actualmente cuando viene el virus que tiene sus proteínas, nosotros reaccionamos, producimos anticuerpos contra esas proteínas del virus y las eliminamos y se acabó la historia. Pero nosotros ahora nos van a injertar el gen, lo vamos a tener adentro, vamos a empezar a producir las proteínas, eliminamos el coronavirus y seguimos produciendo las proteínas, nadie sabe. ¿Cuánto tiempo van a producir esos genes, van a estar activos? Nadie sabe, nadie hizo ningún estudio para saber cuánto tiempo vamos a estar generando esas proteínas, y eso abre la posibilidad de que tengamos cuadros inflamatorios, hiperinflamatorios, enfermedades autoinmunes. Y no lo digo yo, solamente lo dicen expertos de Harvard y de muchos lugares que vienen anunciando, recientemente Infobae, un medio de prensa argentino, internacional, pero que en Argentina se lee mucho, muy vinculado a la embajada norteamericana, presenta las opiniones de 5 expertos. 4 expertos a favor de la vacunación y el último prácticamente diciendo ni en pedo me vacuno, porque no se sabe todo esto. No se sabe, una vez que metan estas vacunas transgénicas, qué va a pasar con ellas, cómo se van a controlar. No es un maíz ni una soja. Somos humanos los que vamos a estar acá jugando. Y por otro lado, tampoco se sabe qué consecuencia va a traer ese gen que estamos metiendo en nuestro cuerpo, en nuestras células, en su relación con el resto de los genes. No solamente ese gen que se va a activar, cuándo se va a parar de activar, no sabemos, sino que ese gen en relación al resto de los genes que hacen a nuestra actividad, a nuestras condiciones de vida, no se sabe si se va a incorporar definitivamente al genoma humano y lo vamos a transmitir a nuestra descendiente, si va a estar ahí
y lo vamos a seguir leyendo. Encima, muchas de estas vacunas tienen injertado un virus también, que es un promotor génico. O sea que es una herramienta que lo promueve a ese gen para que ese gen esté más activo que el resto de los genes de nuestro cuerpo. ¿Quién va a desconectar ese promotor génico? Nada de eso se sabe. Entonces, cuando vemos que vamos a la velocidad de la luz para llevar adelante estas vacunas sin pruebas y solamente quieren medir que los pacientes hagan anticuerpos suficientes, neutralizantes, que es una respuesta bioquímica, pero no sabemos si esas pacientes después cuando entren en contacto con el virus se van a proteger y no se van a enfermar, o se van a enfermar más como pasó con lo del dengue, que es lo que tememos, porque hay muchos datos de la fisiopatogenia del virus que nos están dando información de que los anticuerpos pueden agravar. O sea, ¿a quién vamos a vacunar? ¿A los adultos mayores con estos? Los adultos mayores, solamente el 5% está haciendo estos casos gravísimos, y el 2% se nos están muriendo en este momento en Argentina. Vacunados es probable, lo más probable es que sea mayor. Salvo que, bueno, hay que probarlo, pero hay que probarlo y ver qué pasa. Ver qué pasa en 2 meses. Ver qué pasa tenemos que verlo en 3, 4, 5 años. Cuando podamos ver qué pasa con la población que está vacunada y que entró en contacto con los coronavirus en la comunidad. La vacuna de AstraZeneca, que se va a fabricar en la Argentina, como ser, es supuestamente la vacuna de Oxford. Los medios dicen que es la vacuna de Oxford, pero es de AstraZeneca. La patente de AstraZeneca. AstraZeneca es un laboratorio. AstraZeneca es un laboratorio que se alió con Novartis, que es otro laboratorio, para formar una empresa que se llama Syngenta. Syngenta es el segundo laboratorio de agrotóxicos del mundo. El primero es Monsanto, que ahora es de Bayer. Y AstraZeneca y Novartis, que son parte de las 15 empresas más grandes farmacéuticas, formaron Syngenta, que es otro laboratorio de muerte de agrotóxicos que envenena a nuestros países y los países hermanos con su veneno y sus cultivos transgénicos. Bueno, esa empresa a la cual nosotros, los médicos, los pueblos fumigados, reconocemos como la culpable de la mayor parte de los enfermos de cáncer, los niños malformados, los niños con asma que hay en los pueblos de nuestro país, es la empresa que le vamos a poner la salud de la población en sus manos a través de este negocio que han hecho con Hugo Sigman y la Fundación Mundo Sano, que realmente es otro grupo de lobistas de la industria de los agrotóxicos. Porque ustedes sabrán que AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna transgénica, o sea, va a usar un injerto de ADN para que nuestras células sinteticen las proteínas del coronavirus. Esta empresa se alió con un grupo empresario de Hugo Sigman, de la Fundación Mundo Sano, y la van a producir en Argentina y en México, con financiamiento también de la Fundación de Carlos Slim. Realmente todos los antecedentes de esta gente son malísimos. Mundo Sano y Hugo Sigman son parte de un grupo de lobby cuya función principal en los últimos 20 años ha sido de que en las epidemias de dengue, en nuestro país como en todo el mundo, se utilicen insecticidas en forma masiva para controlar al mosquito del dengue, lo cual genera la muerte de todos los depredadores de los mosquitos y la contaminación de todas las áreas donde se fumiga masivamente y no se utilizan las técnicas basadas en la comunidad, de descacharrado, cuidados ambientales, que la gente tenga agua corriente y no agua servida en su alrededor, todo eso, todas esas medidas que hacen al bien vivir y que disminuyen el dengue. No, la solución que ellos daban era aplicar masivamente insecticidas, y porque son una empresa que está sentada en el grupo de lobby de las empresas insecticidas, como Syngenta.
Entonces, bueno, estamos en manos de ellos. ¿Y qué es lo que proponen? Como las vacunas no solamente no se sabe si son seguras, lo cual va a haber que demostrarlo después, están buscando que las vacunas generen anticuerpos, pero como las vacunas no están generando suficientes anticuerpos, les digo que todas las vacunas que se utilizan en el mundo y han sido aprobadas, necesita de que el 70% de las personas que se vacunan genere anticuerpos, y tengan defensa después de la vacunación. O sea, nosotros sabemos que no todos los vacunados van a quedar defendidos contra la infección. Tenemos un porcentaje estimado del 70% de los vacunados, hay un 30%, 3 de cada 10 vacunados, que por más que están vacunados no tienen anticuerpos contra el sarampión, como ser, contra la varicela o contra la poliomielitis inclusive. Por eso hay que ponerle varias dosis. En este caso, como las vacunas no están mostrando buenos niveles de producción, se está hablando de que tienen que tener 50%. O sea, 1 cada 2 vacunados va a tener anticuerpos. Y se van a autorizar porque ya está el lobby instalado, ya se está aceptando de que vacunas que producen movimiento de anticuerpos solamente en el 50% de los vacunados van a ser utilizadas y tomadas como buenas. O sea, tenemos mucho riesgo de que esa vacuna, en el 50% de los vacunados que generan anticuerpos, tengan mayores problemas. Y encima, si no los tiene, tampoco es una vacuna bastante efectiva. O sea que la situación que tenemos con las vacunas es muy grave, llena de sombras, llena de situaciones que uno levanta, empieza a verificar la información, los papers. Con motivo de esta charla, yo tenía muchos datos hasta abril, pero estuve verificando los papers publicados en el último mes, en septiembre y en agosto, y está ya con detalle los mecanismos que usa el virus para utilizar los anticuerpos de nuestro cuerpo para generar más infección. O sea, estamos en un problema. Las vacunas es probable que no sean una solución. Yo creo, de mi experiencia de 30 años de pediatra, y que esta vacuna va a ser muy difícil que la consigamos en corto tiempo. ¿No? Es este tipo de vacunas que hemos rogado de que tuviéramos disponible, pero que no hemos podido lograrla. El dengue tiene casi 100 años de conocerse, y recién están ensayando vacunas y se han probado esta vacuna masiva que ha dado malísimos resultados. O sea, es muy probable de que no tengamos una buena respuesta con esta vacuna y que tengamos que en realidad adaptarnos a convivir con la epidemia del coronavirus, pero tomando medidas que nos eviten que sigamos cayendo en nuevas epidemias mundiales y cada vez más graves. Bueno, espero no haber sido muy confuso con la exposición, y bueno, vayamos aclarando dudas o recibiendo comentarios de la gente que está compartiéndonos acá esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Medardo. Ya se abrió la lista de oradores, ya tenemos acá las primeras preguntas. Gonzalo Moyano, adelante. Hola, sí, gracias, buenas noches, gracias por la invitación y por la posibilidad de participar en esto. Es muy interesante toda la locución de Medardo, a quien saludo nuevamente después de haber tenido conversación hoy. Una cuestión que está viéndose es que ha habido hasta ahora conocidos 2 casos de mielitis transversa en la vacuna de AstraZeneca. La primera, la información que se dio fue que, claro, no, era una persona que tenía ya una esclerosis amiotrófica previa, que no sabía que la tenía y que se despertó con la vacuna. Que es el síntoma de la mielitis transversa, fue un síntoma
de esa enfermedad que en realidad ella no sabía que la tenía y se despertó con la vacuna. Eso es una explicación para decir que en realidad no es culpa de la vacuna, lo cual es bastante curioso, porque en realidad uno podría decir que estaba justamente asintomática de eso y que esto se lo despertó esta vacuna. Es muy difícil de descartar esa posibilidad. Yo no digo que pueda afirmarse eso, pero tampoco se puede descartar. Hubo un segundo caso de meningitis transversa y de esa, que yo sepa, no se dio explicaciones acerca de por qué tampoco era un problema de la vacuna. Sabiendo que además las vacunas de la gripe muchas veces, y ya contaste el caso de la epidemia de Guillain-Barré en el 70 y pico, tienen este tipo de interacción y mucho más en los mecanismos estos con esta acción de vector transgénico, digamos, ¿qué es lo que se puede esperar de la suma de problemas? Porque en 18.000 personas tuvimos 2 casos conocidos, da la impresión de que vamos a tener un problema similar con bastante probabilidad, ¿no? Sí, sí, claramente nos toman el pelo cuando dicen de que los pacientes que desarrollaron Guillain-Barré que no tenían relación con la vacuna. Es increíble. Yo tengo muchos pacientes con Guillain-Barré, desgraciadamente niños, y el 90% está vinculada a vacunación, desgraciadamente. Yo tengo, porque soy un viejo pediatra y veo muchos chicos, pero es así. Y este año ya vimos 2. Pero bueno, lo que dicen de que la vacuna de AstraZeneca está dando efectos colaterales graves, muy rápido, ¿no? O sea, es un tema delicado. Hay otra vacuna que no hemos hecho mención, que hay una vacuna cubana que está también en experimentación, que no es una vacuna de genes, sino que usa proteínas del virus para generar anticuerpos. Y los cubanos, bueno, tienen mucha experiencia en vacunas, pero vacunas de enfermedades serias. El coronavirus, el problema del coronavirus es que es un virus que producía enfermedades menores, a tal punto de que la vacuna antigripal se sospechaba de que cuando uno se vacunaba una población con la vacuna antigripal, esa gente no se enfermaba del virus de la gripe, pero se enfermaba de otros virus más graves, ¿no? Era una mirada que se tenía y una sospecha muy grande. Bueno, el año pasado se hizo un estudio muy extenso con personal de defensa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que se publicó en enero de este año en la revista Vacine, y se encontró de que 3.000 vacunados contra otros no vacunados, y se hizo pruebas de virus en todos, los vacunados y los no vacunados, y se encontró que los vacunados contra la gripe tenían un 40% más de coronavirus. Pero no tenía adenovirus, ni parainfluenza, ni los virus más serios. Entonces la conclusión del trabajo fue de que la vacuna de la gripe no inducía infecciones virales graves, solamente infecciones menores, como más infección por coronavirus. Y para todos nosotros era, mirá, qué bueno, porque el coronavirus no te da nada más que moco, en enero de este año. Pero en febrero y marzo de este año, preguntarle a la gente de Nueva York o de Barcelona del coronavirus. O sea, la vacuna de la gripe produce un 40%, predispone a un riesgo del 40% mayor de que te agarre un coronavirus, ¿no? Entonces, tampoco sería bueno vacunar contra la vacuna de la gripe en medio de un contexto de pandemia, obviamente, claro. Pero bueno, estas son cosas, porque también la OMS, que es parte de este tramado de la mercantilización de la medicina, promovió que se vacunara masivamente a la población con la vacuna de la gripe,
para que cuando llegue la pandemia no tuviera gripe más pandemia. Nosotros mirábamos medio sorprendidos porque es muy raro que tengas dos infecciones virales a la vez. Pero puede haber coinfecciones. El tema es coinfección de dos virus. Se vacunó masivamente, si la gente, el gobierno de todo el mundo compraron la existencia de vacunas gripales de todos los laboratorios, gran negocio, le pusieron a todos los viejos, a los adultos, a los niños la vacuna del coronavirus, de la gripe. Los informes de los casos, de la serie de casos masivos, la serie de casos de Nueva York, 5.000 casos internados en los hospitales de Nueva York, publicado en JAMA, una de las revistas científicas más respetadas, el Journal de la Academia Americana de Medicina. 5.000 casos. Había un 1,5% de los 5.000 que tenía una coinfección con el virus de la gripe. O sea, prácticamente no existía coinfección, todos tenían coronavirus solo, como era algo que esperábamos. Que si viene un virus nuevo, muy infeccioso, va a ocupar el espacio ecológico de todos los virus, y los otros virus no van a aparecer, van a esperar el año que viene o dentro de 2 años para volver a aparecer. Son como las aves, son como los animales, son parte de la vida. No hay dos virus juntos, porque no hay lugar para dos virus juntos, ¿no? Sin embargo, vendieron todas las vacunas. ¿Por qué? Porque en el año 2011 se lanzó la década de las vacunas, ¿no? La OMS largó, junto con la fundación de Bill Gates, la era de las vacunas. Aún la expectativa de avanzar en la salud para los pueblos usando vacunas masivas. En realidad, buscando vender a la población sana vacunas. Mercado de 7.000 millones de habitantes a los cuales vacunar. Los negocios más grandes del capitalismo son la comida, que todos queremos comer todos los días, y ¿qué otra cosa le podemos vender a todos? Vacunas. ¿Alguna otra pregunta? Aunque no se hayan anotado, no hay nadie en la lista de oradores. Si alguien quiere abrir el micrófono ordenadamente, vamos preguntando. También hay comentarios en el canal de YouTube. Charla espectacular, imperdible, agradecimientos al doctor Ávila. Activa, ya estás activado. Hola, hola. Quería hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí. Bien, era la pregunta la siguiente. Con respecto a las vacunas, cuyo origen es un microorganismo, en este caso viral, inactivado, que no puede replicarse y no es infectivo, por lo tanto, únicamente expone ese organismo inactivado, expone sus proteínas superficiales para que sirvan de antígeno y que el organismo receptor genere anticuerpos. Son las vacunas tradicionales. La vacuna nació así. En todo caso, ¿qué futuro puede esperarse de esta vacuna con virus inactivados, no replicantes? Si es que tiene alguna ventaja, y probablemente genera anticuerpos en menor cantidad, sea más lenta, y no sé, a ver qué respuesta hay para esto. Sí, estas vacunas transgénicas y agénicas que usan ADN del virus o ARN, el caso de la Pfizer usa ARN, dicen que son muy fáciles de producir, muy rápido, la industria las puede producir muy rápidamente y en menos de un mes de estar aprobada se puede contar con stock para vacunar a la población muy extensamente. En cambio, las vacunas que usan virus inactivados son de producción más lenta. Se necesita cultivar los virus en el embrión de pollo generalmente, o en otros cultivos celulares, y eso demora más tiempo y es más delicado. Por eso, pienso que por eso están apostando más a estas vacunas génicas. Pero el problema es
el problema que vemos es que no, es lo mismo con las génicas y las de virus atenuados, o sea, de que no sabemos si los anticuerpos van a ser efectivos en la clínica, ¿no? Si las personas mayores, vacunadas, cuando tengan contacto con el coronavirus en la comunidad, no van a hacer formas graves. Ese es un problema. O sea, los anticuerpos que aumentamos, que están anticuerpos específicos, si no van a hacer este efecto paradojal de acelerar el ingreso del virus a la célula, desencadenando el proceso inflamatorio en el pulmón. Eso es el problema. Los cubanos están trabajando fuertemente en una vacuna de virus inactivado. Hay que ver cuál va a ser los resultados. AstraZeneca anunció de que iba a hacer un desafío de la vacuna de ellos, que iba a someter a 1000 personas vacunadas con su vacuna de ADN, le iba a las iba a contagiar del virus, le iba a inyectar el virus, para ver si tenía este efecto paradojal o no. Y se habló inclusive de que a esos voluntarios, que realmente son voluntarios que habrían que caminar por la cornisa, les iba a pagar 3.600 euros a cada uno, o sea que iba a haber un dinerillo para ellos, para que corran el riesgo. Realmente estamos en una situación increíble, ¿no? Hay unas experiencias, la industria ha hecho esta barbaridad de los ensayos clínicos. Nosotros en Córdoba sufrimos un ataque de pediatras que trabajaban para laboratorios, probaban medicamentos y en una época empezaron a probar antibióticos que no se usan en niños porque es reconocida su toxicidad. Entonces se armó un grupo de niños que se le usaba ese anticuerpo que produce toxicidad y era un estudio de Bayer. Se quería ver si realmente producía toxicidad y si era baja la toxicidad para poder ampliar el mercado de esos antibióticos, las quinolonas, para los niños. Y el estudio dio que el 10% de los chicos hacía daño a las estructuras del tejido esquelético. Después vimos que los franceses habían hecho un estudio, pero habían hecho un estudio similar, pero en niños a los cuales no había otro antibiótico para darle que el antibiótico las quinolonas, que tienen una toxicidad. Entonces, como esos niños eran electivos sí o sí, porque tenían infecciones muy graves, y si no se les daba estos antibióticos que eran tóxicos, podían morir, se hizo el estudio y se demostró que efectivamente el 10% sufría daño óseo. Pero acá, en Argentina, a los chicos del hospital infantil, los niños pobres de la ciudad de Córdoba, se les dio ese antibiótico siendo que había otras opciones, ¿no? Acá vamos a agarrar un grupo de personas vacunadas, le vamos a injertar el virus. Después hay que ver si no lo van a poner en una comunidad de personas enfermas para que se transmitan naturalmente. Lo van a injertar una cantidad de virus. No sabemos si virus atenuado, si virus realmente, si el experimento va a ser realmente transparente o no. Pero bueno, estamos en esa situación. Quiero aclarar que yo amo las vacunas. Las vacunas hicieron que muchas de las enfermedades que yo veía en mis pacientes cuando yo era residente desaparecieran. Y hoy mis pacientes tienen otros problemas y por suerte no tienen los problemas que tenían cuando yo empezaba a ser médico, porque han surgido vacunas muy efectivas, pero hay otras vacunas que son inútiles. Hay otras vacunas que no solamente son inútiles, sino que son peligrosas, ¿no? Entonces, y en este tema del coronavirus estamos con riesgo de que tengamos, hay una voracidad, o sea, la misma gente que ha generado los problemas que nos llevaron a la pandemia, son los que ahora le ponemos las manos, son las empresas como Syngenta y Monsanto, formadas por los mismos laboratorios que están destruyendo la naturaleza y generando estas mutaciones de virus zoóticos, lo que ahora nos van a dar la solución. Realmente es difícil creer de que por este lado venga la solución.
Bueno, Medardo, ya tenemos 5 preguntas en la lista de oradores. Empezamos con Alicia. Hola, buenas noches. Es un gusto, Medardo, estar con vos acá. La pregunta es, hay un doctor en bioquímica, el doctor Hugo Luján, que habla de una vacuna por vía oral. ¿Sabes algo sobre eso? Sí, sí. Es es muy interesante eso. Es una cuestión que se podría experimentar. Lo que pasa es que ninguno de los laboratorios grandes ha tomado esta tecnología para su uso. Ellos desarrollaron en un grupo de inmunología acá de la Universidad Católica en Córdoba una experiencia de vacunas para Yardia lamblia. La Yardia es un protozoo, es un parásito intestinal monocelular que cuando nos ataca es difícil erradicarlo, los medicamentos no lo matan del todo y persiste porque no hay una buena respuesta inmunitaria. Entonces ellos desarrollaron una vacuna que se toma, que genera en el intestino, que el intestino nuestro tiene muchos linfocitos, tiene muchos ganglios, tiene una estructura de capas con muchos linfocitos que desarrollan inmunidad para evitar de que los gérmenes del intestino y sustancias ingresen a nuestro cuerpo. Bueno, generaron de que esa vacuna oral generara en esos anticuerpos, en esos linfocitos del intestino, anticuerpos neutralizantes con muy buenos resultados para la infección de Yardia lamblia. Entonces ellos plantean de que utilizando esa base tecnológica podrían desarrollar la vacuna del COVID. Desgraciadamente no les aprobaron fondos para desarrollar esta experiencia, ¿no? Es lamentable, pues sería muy interesante. Pero bueno, generalmente se usan los fondos para los negocios de las grandes industrias. Yo no quiero llenarlo más de malas noticias, pero después de la epidemia de gripe porcina en el año 2009, Argentina quería tener la vacuna de la gripe para usarla en nuestra población. Entonces el Estado Nacional, con dinero público, 20 millones de dólares, le dio a Vago y a Novartis, que Novartis es Syngenta, a Vago y a Novartis, le dio 20 millones de dólares para que hicieran una planta que existe en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que produce la vacuna de la gripe, con el compromiso de que el Estado Nacional le compre a esa planta que está hecha con dinero nuestro, pero que tiene un contrato que la obliga a comprar las vacunas que produce esa fábrica. Que es los laboratorios, que podía haber sido de la Facultad de Farmacología. Claro. Es increíble, ¿no? Cómo los estados, la verdad, financian a todo este grupo de industrias que están más cerca de la muerte que de la vida, realmente. Otra pregunta. Algo más. Yo había Sí, visto Eduardo, perdón, dejemos uno por cada uno porque está viendo varias preguntas. Gracias. Listo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Eduardo? Eduardo, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo, compañero? Bien, Eduardo. Me gusta escucharlo a todos. Estoy que iba a preguntar del tema de Luján, pero te pregunto otra pregunta si no veo. El tema de la sinergia me preocupa mucho, porque hablan de que están aplicando, se puede aplicar tanto ARN, ADN y virus inactivado. ¿Qué pasa si este gobierno hace convenio un año con una empresa de que, por ejemplo, no sé, la Pfizer que tiene ARN, o tiene, bueno, ahora la AstraZeneca que tiene ADN, o también la que está del otro año hace con el que está fogoneando Can, la vacuna china con atenuado, con virus atenuado. ¿Qué pasa con esa sinergia, dado que se dice que tiene que aplicarse todos los años? Y si, bueno, si un año se aplica con ARN, el otro año ADN, y después virus atenuado, si eso no puede hacer toda una confusión en todo el sistema inmunológico y generar aún mayor daño. Y con respecto al tema ese, ¿qué pasa si se podría usar más que nada
una vacuna oral porque el doctor Luján decía que las vacunas orales no tenían la factibilidad de usar mercurio y aluminio, tema inyectable. Así que, por eso. Sí, las vacunas a la vez tienen una serie de adyuvantes que generan, orientados a generar más respuesta inflamatoria, o sea, que se active en el lugar de la vacuna un proceso inflamatorio que haga que vengan los macrófagos y se activen y produzcan inmunidad a los linfocitos. Bueno, es todo un proceso que van más cosas que el antígeno solamente, ¿no? Entre ellos el mercurio y aluminio, ¿no? Que son metales que generan, favorecen la migración de células de glóbulos blancos hacia el sitio de la inyección, y lo cual puede ser contraproducente, y se ha visto que es contraproducente y se busca que las vacunas no tengan esa sustancia. Sí, el tema de usar distintas vacunas, que se abra, digamos, a que haya muchas vacunas distintas de coronavirus con respuestas similares, pero que van a ser distintas, puede producir un desastre mayor. Lo que hay que tener en cuenta cuando estamos manipulando esto es que la industria ya hubiera hecho la vacuna si hubiera podido, hace 20 años. Y no lo ha podido hacer porque el coronavirus es de esos virus que viven con nosotros desde siempre. Entonces nuestro sistema inmunitario, los humanos que no podíamos manejar el coronavirus ya se murieron y no se reproducen más. Y la línea de los humanos que estamos hoy, vivimos con el coronavirus, nuestros niños lo manejan de taco el coronavirus. Y por eso no es esperable que de adulto te caiga un coronavirus que vos no hayas tenido antes. Los adultos tenemos problemas hoy porque nos llega este coronavirus y no lo hemos tenido antes. En cambio, los niños, cuando lo tienen, su sistema inmunitario no es igual al nuestro. Su sistema inmunitario en cada momento de la vida va cambiando, y los adultos mayores tienen un sistema inmunitario distinto que los adultos jóvenes, como ser. Entonces, este coronavirus que nos llega ahora, los chicos lo manejan como uno más de los coronavirus, porque están preparados como especie a manejarlo así. Pero los adultos no, y no tenemos ya la capacidad de darle. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tirándole leña al fuego con esto de las vacunas. Vamos a generar anticuerpos que sabemos por los papers que están apareciendo sobre fisiopatogenia que los pacientes que se agravan, que van al respirador y que se mueren, son pacientes que desencadenaron un proceso inflamatorio masivo y rápido en el pulmón, y que ese proceso está generado por anticuerpos de él contra el virus. Los pacientes que tienen menos anticuerpos, no hacen la forma grave. O sea, esto son la información que estamos viendo en los papers científicos que se está publicando en todo el mundo. O sea que las vacunas son un riesgo que hasta que pasen varios años no vamos a saber si son utilizables o no. A ver si hay otro comentario de algún otro compañero. Sí, acá Mariano había querido preguntar, pero me parece que se cayó del sistema, se fue a YouTube. Y está Mechi, también quería hacer una pregunta. Sí, acá estoy. Hola, buenas noches, Medardo, gracias por la intervención, por la charla. Por ahí mi intervención es un poco menos técnica y es un poco más cotidiana. Bueno, tengo como varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podemos nosotros, por ahí es una pregunta medio boba, cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune como para hacerle frente a una cepa del coronavirus que no hayamos tenido hasta ahora? Yo por todo lo contrario, digamos, no tengo, o sea, no comparto el tema de las vacunas porque tengo la posibilidad de no haberme dado vacunas, pero en este momento de mi vida la pandemia me pone en la situación de decir,
ok, para esto son las vacunas, para enfrentar pandemias, para enfrentar enfermedades o no, no sé, digamos, es la primera vez que digo o que espero eventualmente una vacuna, pero con todo lo que decís y con toda la información que yo tengo previa por ahí de las vacunas, no me la daría. Pero por otro lado digo, bueno, ¿qué hacemos como seres humanos comunes y corrientes? Como ¿qué nos queda? Porque la vacuna no es una opción a corto plazo. No sé si se entiende lo que digo a lo que voy, digamos, como ¿qué nos queda como ser humano común? Sí, ¿qué nos queda? Y yo creo que el virus va a ir pasando por nosotros, por nuestra población. Hoy, como ser uno de mis pacientes, que una nena me trajo su análisis de anticuerpos positivos. El padre estuvo a fines de agosto con un hisopado positivo y con mucha clínica, y ya se mejoró. Y la madre está ahora con clínica, con una gripe fuerte, con fiebre persistente, dolor de cuerpo. Pero bueno, son menores de 40 años. La nena tuvo un sarpullido mínimo, al otro día ya se había apagado y ahora ya tienen anticuerpos. O sea, ya tuvo una infección. Y el coronavirus va a pasar entre nosotros. Tenemos que tratar de que no pase muy rápido, porque si pasa muy rápido nos va a pegar y no vamos a tener capacidad de responder, de atenderlo. Hoy el coronavirus está mostrando mutaciones, o sea, ha modificado su constitución. Los informes de fines de agosto muestran que hay en sus genes hay modificaciones, y eso es porque empieza a pasar, el virus cuando entra en nosotros se reproduce, pero entra en nosotros y nosotros también lo modificamos, lo cacheteamos un poco y el virus se ha ido modificando. Ya no es tan agresivo. En marzo producía 5% de muertos en general, y entre los adultos mayores mataba el 15, el 20%. Hoy en Argentina está matando el 2% de los infectados. Y es un fenómeno que también se ve en otros países, que ha modificado el virus, al pasar entre nosotros se ha ablandado, pero también se ve de que es más infectivo. Si bien es menos virulento, digamos, menos dañino, es más contagioso. Entonces, bueno, hay medidas para proteger nuestra inmunidad para este tipo de infecciones, que es como tomar suplemento de vitamina D, pero sin que tomarlos en cantidad excesiva porque pueden ser tóxicas, y tomar vitaminas antioxidantes, que son las que de alguna manera disminuyen las reacciones de óxido-reducción que desencadena las formas graves del virus en el pulmón. O sea, antioxidantes y vitamina D serían, digamos, de alguna manera recomendables. También evitar situaciones de inmunodepresión. Nosotros en la Argentina estamos expuestos a agrotóxicos que son muy que producen mucha disrupción inmunológica, ¿no? En los alimentos hay un exceso de residuos de agrotóxicos que producen disrupción inmunológica, y las poblaciones agrícolas vamos a tener que medir dentro de unos años qué pasó en esas poblaciones que están expuestas a agrotóxicos, que sabemos que tienen genotoxicidad por estar fumigadas, porque hemos medido su genotoxicidad. ¿Qué pasó en esas poblaciones si el virus tuvo la misma incidencia, mayor incidencia o menor incidencia que la que tenemos en las poblaciones no expuestas a agrotóxicos? Y mira, con respecto a las vacunas, yo soy crítico de las vacunas, pero no soy antivacuna. Hay una actitud antivacuna que es muy enraizada en cuestiones del neoliberalismo, del individualismo, y que yo hago lo que quiero y no me voy a vacunar para no ser parte de un contrato social de protección comunitaria. Hay vacunas que son muy buenas. Lo que pasa es que las vacunas han sido prostituidas, como es una herramienta de la medicina y la salud pública de alto valor, pero hoy están prostituidas, están mercantilizadas. Entonces vos no sabés si realmente esta vacuna es útil o no. En general, de muchas vacunas, y tendríamos que empezar a discutirlas, y cuando hay una situación entre vacunas y antivacunas,
y hay unas posiciones extremas, no podemos discutir si esta vacuna en particular es buena o no, si es bueno vacunarla o no. ¿Es bueno que vacunemos a los chiquitos recién nacidos con la vacuna de la hepatitis B? Es una locura. Pero no podemos hoy salir a discutirlo. Si yo voy a plantear hoy a la Sociedad de Pediatras, colegas, ¿qué estamos haciendo? Que estamos poniéndole a todos los recién nacidos la vacuna de vitamina de la hepatitis B, por la duda, cuando tengan relaciones sexuales se contagie de hepatitis B. ¿Qué estamos hablando? Estamos manipulando el sistema inmunitario de un recién nacido. Pero eso teníamos que sacarlo. Pero no podemos discutir porque está enseguida laboratorio, el negocio de la vacuna dice, vos sos una antivacuna, entonces no podemos hacer una discusión racional sobre el tema. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer una vacunología crítica, honesta, sobre las vacunas que son necesarias y las que son un negocio. Bueno, gracias, Medardo. Acá tenemos otro título para la charla, que es Las vacunas han sido prostituidas, fuerte, pero real a la vez. Acá hay otro participante del encuentro, que es Julio, que nos deja una pregunta en el chat, que es que quisiera conocer tu opinión sobre las transfusiones de plasma de personas contagiadas. Sí, las transfusiones en Argentina las estamos usando mucho y hay que ver cuál es el resultado. La impresión que nosotros tenemos, que vemos, es que muchos pacientes están mejorando mágicamente con las transfusiones. Que en 2 o 3 días están mucho mejor después las transfusiones con plasma. Pero también vemos otros pacientes con comorbilidades, personas mayores, que se nos mueren en 2 o 3 días y le hemos hecho el plasma. Y no sabemos si se nos mueren porque le hemos hecho el plasma a ellos o no. Entonces, por ahí en personas más jóvenes es más útil y en personas adultos mayores puede llegar a ser contraproducente. A la luz de la información médica hipotética, o sea, nosotros tenemos datos sobre la fisiopatogenia, los marcadores que aumentan, que disminuyen en los casos, en la serie de casos, entonces vamos armando como una idea, un relato, si se quiere, de cómo funcionaría los mecanismos íntimos celulares. Y vemos que los anticuerpos juegan un papel muy jodido. Entonces, por ahí, ponerle anticuerpos con las transfusiones de plasma podría desencadenar que ese paciente que está medio termine enfermando gravemente y muera. Pero lo que nosotros vemos también es que muchos de los que no están tan graves, pero que están internados con cuadros respiratorios y que no son tan viejos, les hacemos la transfusión de plasma y se mejoran rápidamente. Entonces, en Europa no la usan por este miedo, a que desencadenen un proceso inflamatorio imparable, una lluvia de citoquina, una tormenta de citoquina. Y en Argentina, con nuestra experiencia que tenemos con las gamma-globulinas, la estamos usando. Va a haber que ver después de estos cuáles son los resultados, cuando podamos revisar todos los registros y ver en qué grupo de pacientes anduvo bien o en qué grupo anduvo mal. A mí, nosotros la vemos la terapia de adultos que andan bien, pero también vemos que los que se nos murieron, también se nos murieron muy rápido después que le hicimos la transfusión. Y estaban graves, tenían muchas enfermedades, eran mayores. O sea, son todos grises, ¿no? Bueno, Medardo, también quiere Carlos hacer una pregunta. Carlos. Hola, Medardo, ¿cómo andáis? Bien, ¿cómo andaba? Bien, sí. Escuchame, es muy interesante todo lo que estás contando y pensaba que si hay algo, bueno, evidentemente para poder meter el tema de este gran negocio de la vacuna, hubo necesidad de generar un pánico masivo, ¿no? A nivel mundial, como el que estamos viendo. Y entonces uno se pregunta, bueno, del lado de acá, del lado nuestro, del lado de
las poblaciones, de las comunidades, de los luchadores, de los que estamos en movimientos sociales, que queremos una transformación verdadera y demás, ¿no? ¿Cómo se puede ir? O sea, hay muy pocos que están hablando de cuáles fueron las causas, y por otro lado, bueno, ¿cómo hacemos un gran debate, ¿no? De alguna manera el foro con el inicio de este ciclo pretendió eso, ¿no? Generar un debate Claro. diferente, distinto, ¿no? Entonces, me pregunto cómo hacemos comunitariamente para hablar estos temas, que son, la verdad que son complicados, porque hoy si criticás un poquito ya te ponen del lado sos antivacunas, sos neoliberales, bueno, bla, 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 ¿no? Eso lo conocés muy bien, lo conocemos cotidianamente lo que nos pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a meter este debate públicamente, ¿no? Sí, sí, bueno, un ¿Cómo ves poco el con tema? este tipo de actividades, ¿no? Y teniendo una posición crítica y honesta, no dejarnos llevar por el pánico ni las situaciones que genera la prensa. También hay una reacción de anti-cuarentenas, ¿no? Inclusive yo he visto compañeros de nuestros espacios, de luchadores ambientales, planteando de que el coronavirus no existe, que es todo una maniobra. Y te digo, nosotros en salud tenemos muchos compañeros muertos y enfermos y graves, y vemos que es cierto que el coronavirus existe, que enferma, que mata, y lo estamos sintiendo en carne propia, y es un problema real, y tenemos que ser claros en denunciar de que este problema es un problema que viene de la relación que tenemos los humanos con la naturaleza, con nuestro entorno, que, que está basada en que tenemos un orden que prioriza la reproducción del capital y no la vida. ¿Y cómo será que ahora en la resolución supuesta de la pandemia es a través de otro negocio más, ¿no? Que es supuestamente la vacuna? Que probablemente produzca más problema que beneficio, pero tenemos que dar el debate. Yo creo que la pandemia también ha servido para muchísima gente hoy reconozca los daños ecológicos que está sufriendo el planeta y la necesidad de que de alguna manera empecemos a cambiar. En la Argentina, en política, las discusiones ecológicas no existen. Cuando vemos la iniciativa que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández la semana pasada con los lineamientos de política ambientales, que son para basureros y cosas así, que están bien, pero que no dicen nada sobre nuestra relación con el ambiente. Hoy se está quemando gran parte de las áreas verdes, lo que queda de los montes y bosques en nuestro país, y el Estado no hace nada. Porque acá en Córdoba el plan de manejo de fuego está orientado exclusivamente a cuidar las propiedades que no se queman, pero jamás el plan de manejo del fuego apagó un incendio. Los incendios se apagan solos. Cuando se acabó el monte para quemar o porque el viento volvió sobre su paso, hizo que vuelvan las llamas para atrás. O llovió. Pero no hay políticas serias para parar el fuego en la Argentina. No puede ser que todos los humedales y las áreas de frente de Rosario hasta cerca de Tigre estén todavía incendiando esa zona, porque quieren sembrar soja en esas áreas. O sea, eso es lo que está pasando en la Argentina y tenemos que discutirlo, y en algún momento habrá que llevarlo a la política esto. Porque acá se sigue priorizando cuestiones productivas, que en realidad se sigue en realidad priorizando los negocios productivos de los grandes grupos, no la necesidad de la población, que tienen que ver con que podamos vivir en un ambiente sano. Porque los enfermos de COVID no son los mismos los que tienen prepagas que los que están en la salud pública. Y esa es una realidad. La injusticia ambiental es más grave cuando se suman la injusticia social. Y el COVID es parte de la injusticia, es un problema ambiental más que sanitario, un problema ecológico. Y los problemas ecológicos y sociales los padecen más que nada los pobres.
Tenemos que dar el salto a política, me parece que no nos queda otra. Hay compañeros como María Estela Espampa y Quique Viale andan proponiendo una serie de herramientas como para que encaremos una salida post-pandémica con otro programa, que no sea reactivar la economía sobre las mismas bases, o más extractivismo para pagar la deuda, como estamos atrapados acá en la Argentina, ¿no? En eso estamos, Medardo. Agradecemos enormemente tu presencia, tus conceptos, muchos los compartimos, muchísimos otros nos has introducido en varios de los temas. Yo quisiera pedirles a todos, a los que antes les pedimos que por favor bajaran sus videos, que ahora prendan sus videos, que veamos vea quiénes acompañaron a Medardo en esta charla. Agradecerles a todos por su participación. Los dejamos Bueno, muchas entonces. gracias y los felicito por la iniciativa, sobre todo, y seguimos en contacto. Cómo no, será hasta una próxima charla. Un aplauso para Medardo, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Medardo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao, gracias, saludos. Chao, Horacio. Chao, Paulo.